Bienvenidos a Caixa Forum Madrid para esta mesa redonda Cambio climático, una amenaza para la seguridad alimentaria y la nutrición. A continuación tendrá lugar la bienvenida a cargo de Su Alteza Real, la Infanta Doña Cristina, directora del área internacional de la Fundación La Caixa, y más tarde tendrá lugar la mesa redonda a cargo de Camille Nussbaum, coordinador ejecutivo del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria IECA. Adelante, doña Cristina. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, quisiera agradecer vuestra presencia en esta mesa redonda bajo el título Cambio climático, una amenaza para la seguridad alimentaria y la nutrición, organizada en colaboración con España, con ACNUR y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Me gustaría también agradecer la presencia de los ponentes que hoy nos acompañan, así como aquellas personas que estáis conectadas vía streaming. Como muchos de vosotros sabréis, la Fundación La Caixa, desde sus orígenes ya hace casi 120 años, se ha caracterizado por un fuerte compromiso social y una vocación de trabajo para mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo actividades de índole social, educativa, cultural y científica. La misión de la Fundación es construir una sociedad mejor y más justa, dando oportunidades a las personas que más lo necesitan, con los valores de confianza, excelencia y compromiso que la han acompañado siempre. La mayor parte de la actividad está focalizada en España y en Portugal. No obstante, desde hace más de 25 años, impulsamos también programas de cooperación internacional con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables en países de África, Asia y América Latina. Nuestra estrategia en estos países pasa por proporcionar oportunidades y combatir las desigualdades a través de programas que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Actualmente, las 4 líneas de acción en el ámbito internacional son la creación de empleo mediante el programa Work for Progress, cuyo objetivo es el fomento del empleo de mujeres y jóvenes vulnerables, la salud global, especialmente centrados en la lucha contra las principales causas de la mortalidad infantil, la neumonía y la malaria, la formación y capacitación para contribuir a reforzar la gestión de las organizaciones de la sociedad civil y la acción humanitaria, atendiendo a las necesidades más apremiantes de las personas más vulnerables afectadas por crisis humanitarias. Con el fin de garantizar la sostenibilidad e incrementar el impacto de nuestras intervenciones, siempre trabajamos en colaboración con los principales actores de la cooperación internacional. Este es el caso de nuestra alianza con ACNUR, con quien tenemos una larga colaboración desde hace 18 años, basada en valores y objetivos comunes. Desde entonces hemos colaborado en 14 proyectos, en su mayoría enfocados a atender las necesidades más importantes en campos de refugiados y comunidades de acogida en países de África y Asia. En 2017 decidimos conjuntamente crear una alianza para la lucha contra la malnutrición en edades tempranas. Es el proyecto MOM, cuyas siglas responden al apócope cariñoso de madre en inglés. El objetivo principal del programa MOM es mejorar las condiciones nutricionales de niños menores de 5 años, así como mujeres embarazadas y lactantes en 12 campos de refugiados de Etiopía, tercer país con más refugiados de toda África, en el que viven más de 870.000 personas refugiadas. En este programa se sitúa a las madres en el centro para que sean ellas mismas quienes se conviertan en agentes de cambio. Este papel maternal es clave para asegurar que los más pequeños no solo sobrevivan, sino que crezcan sanos y fuertes y puedan desarrollarse con plenitud y en igualdad de oportunidades. Con la aportación económica de Fundación La Caixa de 7 millones de euros al programa MAM, más de 1,2 millones de refugiados y desplazados se han podido beneficiar de este proyecto, mayoritariamente niños, madres y mujeres embarazadas y lactantes. Desde 2017, el programa de nutrición en los campos de refugiados ha experimentado un cambio importante tanto desde el enfoque curativo como desde el preventivo. Quisiera destacar que en esta alianza el compromiso y la implicación de ACNUR han sido clave en la obtención de los éxitos alcanzados.
y por eso me gustaría aprovechar desde aquí y reiterar nuestro agradecimiento a todo el equipo por su incesante y excelente labor. Aún así, todavía quedan muchos retos por delante. En los últimos años, las crisis humanitarias, tanto las relacionadas con los conflictos armados como las llamadas catástrofes naturales, han cambiado mucho en número, en formas de manifestarse y en impacto producido. Las necesidades humanitarias siguen creciendo año tras año como consecuencia del incremento de conflictos armados crónicos, el incremento exponencial de las catástrofes naturales, el deterioro medioambiental y los impactos del cambio climático, que han exacerbado la inseguridad alimentaria y física de cientos de millones de personas en el mundo. El número de refugiados y desplazados ha alcanzado las mayores cuotas de la historia de la humanidad. De todo ello es de lo que hoy nos hablarán los representantes en esta mesa redonda. Por nuestra parte, seguiremos fieles a nuestro compromiso, promoviendo proyectos de acción humanitaria y labrando alianzas, alineadas con el lema de la Fundación La Caixa, de que solo es progreso si progresamos todos. Muchísimas gracias y adelante a la mesa redonda. Gracias. Hola, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta mesa redonda. Vamos a tener la gran suerte de poder reflexionar en esta hora y media que tenemos por delante en este tema, como hemos visto en este pequeño vídeo y en la presentación del acto, que es de gran importancia. Muchas veces el cambio climático, todos y todas entendemos que es algo importante, que es uno de los retos mayores para la humanidad, pero demasiadas veces pues, suena algo un poco abstracto, ¿no? En el campo humanitario, en lo que es la acción humanitaria en todos los países del mundo, vemos cada vez más que esto es algo muy concreto, porque estamos viendo las consecuencias directas, muy potentes y dañinas en muchos casos, de estos efectos del cambio climático. Es sobre esto que vamos a reflexionar en esta mesa redonda. Más específicamente vamos a pensar sobre el cambio climático y cómo amenaza a la seguridad alimentaria, a la nutrición. Y tenemos la gran suerte de construir nuestra reflexión sobre esta experiencia, el proyecto MOM, esa colaboración de ya varios años entre la Fundación La Caixa y ACNUR. Para ello tenemos también la gran suerte de tener varios compañeros, dos compañeros que nos acompañan aquí presencialmente, una compañera que nos acompañará a través de Internet.
y paso a presentarlos. En primer lugar, tenemos con nosotros Andrew Harper, es asesor especial sobre acción climática de la propia ACNUR, está basado en Ginebra, en Suiza, y desde ahí es el responsable para orientar las acciones globales de la organización de ACNUR en cuanto a estrategia, supervisión, aportar experiencia en este campo del cambio climático, de sus efectos y cómo tomarlo en cuenta en lo que son las acciones humanitarias. Andrew tiene una larga experiencia, entre otras cosas podemos destacar que dirigió el servicio de innovación en ACNUR y gracias a esto pues, participó en proyectos muy importantes de aportar nuevas tecnologías como identificación biométrica, nuevos sistemas para trabajar con programas de transferencias de efectivos y cupones con poblaciones refugiadas sirias en Jordania, por ejemplo, en esos grandes campos que se tuvieron que montar tras la guerra en Siria y que perduran todavía. Ha tenido más y más cargos y ha estado trabajando en más y más contextos y es una gran suerte tener a Andrew con nosotros. Como decíamos, como asesor especial sobre acción climática de ACNUR, vamos a poder entender, vamos a poder preguntarle cómo se aborda, con qué estrategias, basándose en qué experiencias se aborda esta gran tarea en una organización como ACNUR. Contaremos también con nosotros en este evento con Fernando Valladares, que nos acompaña aquí. Fernando es doctor en biología, es investigador del CSIC. El CSIC es el organismo de referencia en investigación estatal en España. Es profesor asociado en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Como científico altamente reconocido por sus publicaciones, sus trabajos, tiene un gran compromiso en analizar el papel de la biodiversidad, los impactos del cambio climático y de las actividades humanas. Y sobre estos temas destaca por su labor de divulgación, participando en muchos eventos, este incluido, pero más y más eventos, conferencias, para divulgar, hacer divulgación y compartir estos conocimientos a un público más amplio que el propio mundo académico. Ha sido galardonado por distintos premios, podemos citar entre otros el premio Jaume I en la categoría de protección de medio ambiente, el premio de comunicación ambiental de la Fundación BBVA y unos cuantos más. Ahí nuevamente no me voy a alargar, podemos seguir presentando más y más, pero entendemos que con Fernando tenemos la gran suerte de tener esta perspectiva científica, de divulgación también, entender cómo conecta una cuestión fundamentalmente científica, lo que sabemos del cambio climático, con la vida de todos los días y las iniciativas ciudadanas que pueden existir o que deberían existir en el futuro. Como último nos acompaña nuestra compañera Anne Bush, que está en línea, la veremos en algún momento. Anne tiene 20 años de experiencia como asesora técnica, consultora en el campo de la salud pública y nutrición a nivel mundial. Ha trabajado con muchas organizaciones distintas, tanto donantes, organizaciones no gubernamentales, ONGs, gobiernos, agencias de Naciones Unidas. Y con todas estas organizaciones ha trabajado tanto en el desarrollo de políticas, de documentos de alto nivel para gobernar e impulsar esos avances en el campo que es el suyo, de salud pública y nutrición, pero también diseño de programas, evaluación, monitoreo, otras actividades vinculadas con los proyectos y programas humanitarios en más y más países. Bienvenidos, bienvenidas a los tres. Es un gusto estar con vosotros tres. Algunos hablamos español, otros de los ponentes hablan inglés. Entiendo que en el público puede ser lo mismo, hay aparatos para tener la traducción. También saludamos a nuestros compañeros y compañeras que nos siguen desde internet en streaming. Bienvenidos y bienvenidas a vosotros. Y esperamos que todo vaya bien. Tenéis acceso a chat y canales si tenéis cualquier problema técnico. Tenéis acceso al evento en los dos idiomas, el que mejor os venga.
Y os queremos animar, solo para cerrar esta apertura, vamos a intentar hacer que esta mesa redonda sea realmente redonda, que podamos compartir también con todos y todas vosotras, aquí presentes, aquí en esta sala y también en línea. Entonces abriremos paso ahora a algunas rondas de preguntas bastante específicas a nuestros tres compañeros. Y a continuación, pues esperamos que podáis también plantear vosotros y vosotras algunas inquietudes, preguntas y que podamos comentarlas, ir más en profundidad en estos temas en el tiempo que nos quede. Para ello, os animamos aquí presentes a ir pensando en las preguntas que queráis plantear y a los que estén en línea, pues también contar con que tenéis acceso a un chat, a un canal vía el cual podéis enviar vuestras preguntas. Haremos todo lo posible, todo lo mejor, para poder compartir muchas de estas preguntas y comentarios en la ronda de debate. Y sin más, bienvenidos y bienvenidas nuevamente y empecemos esta mesa redonda. Muy bien, pues vamos a iniciar una primera ronda, algunas preguntas. Y en primer lugar, aprovechando que tenemos a Andrew con nosotros, una primera pregunta que, siguiendo un poco la temática que nos interesa, que es el centro de esta mesa redonda, si nos podías contextualizar desde la experiencia de ACNUR, Andrew, cómo el cambio climático provoca desplazamientos, impulsa el desplazamiento de personas, de comunidades, y cómo en el caso de personas y comunidades ya desplazadas, cómo impacta su vida de personas desplazadas, reubicadas en alguna parte. Os pediré, mientras vas pensando en algunos elementos, nuevamente vamos a intentar tener intervenciones ágiles, condensadas, y así poder navegar entre distintas cuestiones para tener tiempo a continuación para ampliar un poco el debate y profundizar en todo lo que podamos y queramos. Adelante, Andrew. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todo el mundo por estar aquí. Tengo 5 minutos, o sea que voy a cronometrarme muy bien. Probablemente lo más importante en cuanto a trabajar con refugiados climáticos es que uno no lo puede hacer solo. Los refugiados tratan también de hacer lo que pueden para sobrevivir. Las comunidades que los acogen también les ayudan, los gobiernos. Ahora, sin ustedes y sin el apoyo de las fundaciones, del liderazgo de Su Alteza, no hubiéramos podido llegar tan lejos como estamos llegando. O sea que cuando hablamos del ACNUR y el trabajo en el tema climático, lo que es fundamental es comprender lo que está ocurriendo sobre el terreno, lo que ocurre en las propias comunidades y qué es lo que ellos necesitan y cuáles son sus esperanzas y aspiraciones. Es decir, y todo esto se tiene que hacer desde la base. Y luego a partir de ahí tenemos que trabajar en colaboración con todo el sistema de Naciones Unidas. Porque estamos hablando... La gente habla de la coalición de los que desean hacer las cosas bien, pero esta buena voluntad no es diferente, no es suficiente. Tenemos buena voluntad, pero estamos dirigiéndonos hacia la COP28 y estamos hablando de compromisos que no se han cumplido. Lo que necesitamos es una coalición en favor de la acción. Y cuando hablamos de refugiados, cuando vemos esas fotografías que vemos aquí arriba, la gente no quiere hablar ni de reuniones ni de compromisos, lo que quieren ver es medidas sobre el terreno, cosas de verdad. Y el proyecto que se está apoyando, la financiación que está aportando España, contribuye a hacer cosas sobre el terreno. Y eso es lo que quiero dejar muy claro, porque a veces nos fijamos o nos quedamos atrapados en nosotros mismos y nos olvidamos de los que necesitan el resultado de nuestras actuaciones.
Lo otro que es importante es, en cuanto al cambio climático y las medidas para paliarlo, es que tenemos que centrarnos en los datos científicos, en las tendencias que se han observado, en los datos científicos. Y esos datos científicos nos tienen que ayudar a aportar respuestas inmediatas, teniendo en cuenta dónde van a estar los puntos vulnerables en el futuro, para poder aportar programas, intervenciones que tengan en cuenta también la seguridad alimentaria, porque podemos ya anticipar determinadas cosas. Por ejemplo, en la corriente del Miño va a tener efectos seguramente a mediados del 23-24 y seguramente va a ser la corriente más cálida desde la que tenemos registros. Y ya tenemos que anticiparnos a todo esto, porque todas nuestras acciones están basadas en las cosas del pasado, pero tenemos que anticiparnos de cara al futuro y para eso necesitamos datos científicos. No sé si se me está acabando el tiempo. A ver, ¿qué imagen hay ahí? Sí, bien. En lugar de que yo hable y no diga nada que pueda ser creíble, esta es una frase del secretario general. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, pues no estamos haciendo todo lo que podríamos. En Somalia hubo 1 millón de personas en estas Navidades que se vio desplazado hacia Etiopía. O sea que los proyectos buenos que estamos haciendo en Etiopía están basados en el pasado. Pero lo que tenemos que hacer, como digo, es anticiparnos y prever cuántos millones o cientos de miles de desplazados va a hacer en los próximos meses. Reaccionar no es suficiente. Todo el mundo dice que se reacciona lentamente, pero a medidas lo que nos impide actuar es que no tenemos suficientes recursos. Si tuviéramos los recursos, las personas que nos digan lo que va a ocurrir, los datos científicos, podríamos invertir en encontrar fuentes de agua, cultivos que funcionen. Podríamos cerciorarnos de que se tengan en cuenta las comunidades de acogida, porque esas comunidades, ¿por qué van a proteger a los refugiados? Proteger al entorno tiene dividendos directos en la protección de las personas, de los refugiados. Hay que ayudar a esas comunidades de acogida también. Estos son algunos ejemplos de la forma en que el ACNUR y otras organizaciones de Naciones Unidas trabajan y cambian las cosas. Estamos invirtiendo más en actividades de desarrollo con los distintos bancos de desarrollo del mundo. Y sobre todo estamos invirtiendo en las personas, estamos invirtiendo en la capacidad de las personas de poder mantenerse a sí mismas. No se trata únicamente de intervenir o responder a las emergencias. Es porque esta intervención va a desaparecer antes o después. Hay que darles los medios necesarios para que ellos puedan mantenerse, tengan un medio de subsistencia. Hace unos años trabajamos en Somalia, la gente perdió su ganado, y si uno pierde su ganado, un somalí pierde acceso a la comida y los hijos tampoco tienen forma de mantenerse y no pueden volver donde estaban porque no tienen forma de volver a donde estaban, a su lugar de origen. Entonces tenemos que ayudar a las comunidades a sobrevivir en el futuro. Estos no son más que algunos de los ejemplos. Por cierto, esto es una granja de insectos. Tenemos que trabajar de formas diferentes para poder proporcionar los medios de subsistencia necesarios para aquellos que sufren las consecuencias del impacto del cambio climático en el medio ambiente. Y eso solo podemos hacerlo con asociados, escuchando a las personas que conocen los datos científicos para que nos ayude a adoptar medidas eficaces allí donde se necesitan. Bien. Yo creo que he superado mis 5 minutos. Muchas gracias. Que ponía entre varias, Andrew. Una es entender que el cambio climático viene porque existen evidencias científicas, ¿no?, que nos demuestran y que nos permitan ver las tendencias para el futuro, ver hacia dónde vamos. Aprovechando tu experiencia, tu autoridad en esta materia, una pregunta inicial sería ¿qué nos puedes compartir sobre las evidencias que existen
hay todavía dudas en algunas de esas evidencias, hay algunas voces discordantes. ¿Cómo la sociedad recibe esta información basándote en tu experiencia, Fernando? Pues muchas gracias. Gracias a ACNUR por empujar tantas actividades necesarias e importantes y también esta misma mesa redonda. También gracias a todos vosotros y vosotras por tener esa inclinación, esa preocupación por lo que creo que son temas cruciales para la humanidad. Y antes de contestar a tu pregunta, quería empezar con una petición. Hace 50, 60 años la humanidad, encabezada por muchos médicos y científicos, pedía erradicar la polio. Ahora los científicos pedimos erradicar algo tan letal como la polio, que es el negacionismo. El negacionismo es negar la realidad y tiene una derivada psicológica bien conocida: evitar verdades incómodas. Hay una forma de negacionismo en la que se está traduciendo el negacionismo climático, porque ya no se puede negar el cambio climático, que es el retardismo, que es darle menos importancia, menos urgencia que otras cosas, retardar la acción climática. Mi petición, que no solo es mía, es de 100.000 científicos que hemos firmado algún manifiesto recientemente, es de decenas de científicos, es que hagamos todo lo posible porque no quede en pie ni un solo negacionista, que no quede la más mínima duda de que el ser humano es responsable de una gran parte del cambio climático que estamos sufriendo. Que no quede ninguna duda. Y si queda alguna duda, que nos consulten, que la vamos a resolver, que la vamos a abordar. ¿Por qué tienes esa duda? Lo hablamos, lo vemos. Y por supuesto que la ciencia no es exacta. En una cosa tan compleja como el cambio climático no hay una verdad revelada y una certeza del 100%. Pero las certezas en el IPCC, en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, han ido aumentando. Estamos en un 95% de certeza de que el ser humano es el principal responsable de lo que estamos sufriendo en el clima en las últimas décadas. Por supuesto que el clima oscila en escalas geológicas. Tenemos los ciclos orbitales, los cambios que afectan en escalas de millones de años a la distancia de la Tierra al Sol, el eje de inclinación, una serie de cambios que operan en escalas, como digo, de muy largo plazo. En escalas de más corto plazo también tenemos los volcanes, muy complejos, algunos enfrían, otros calientan, y tenemos los cambios de la actividad solar en escalas de décadas, a veces de varias décadas, que también afectan al clima. Pero la ciencia, la mejor ciencia posible, no es capaz de reconstruir lo que ha ocurrido en los últimos 100 años con el clima. No se puede reconstruir matemática, física, biológicamente lo que ya ha ocurrido si no metemos lo que se conoce como el efecto radiativo de los gases de efecto invernadero, que han sido emitidos por el ser humano al quemar combustibles fósiles. Si no metemos eso en la ecuación, no podemos explicar lo que ya ha ocurrido. Es imposible. Es decir, no hay margen para negar el cambio climático. Por supuesto que hay margen para refinar, para entender mejor, para ver las implicaciones. Es un fenómeno muy complejo y es un fenómeno abstracto, que esto es una de las cuestiones que permite que los negacionistas renazcan. Porque al ser un concepto abstracto, que a veces toma formas concretas, como cuando en Pakistán se inunda un tercio del país y no hay dinero para reponer las catástrofes, porque en buena medida en muchos países en vías de desarrollo no están inventariados, como sí lo están en nuestros países, muchos bienes y servicios. Por lo tanto, no hay compañías aseguradoras que hayan podido asegurar a ningún pakistaní ante las inundaciones. Cuando tenemos catástrofes tremendas, olas de calor, efectos que nos golpean a través de los medios de comunicación, tenemos unas pinceladas de aproximación real, tangible al cambio climático. Pero el cambio climático es como la hipotenusa, es un concepto. Es un concepto que pasa porque secuestramos más radiación de la que normalmente estábamos secuestrando, etcétera, etcétera. Y por eso entendemos desde la ciencia que la sociedad no siempre perciba, como hemos percibido la COVID, ¿no?, que mataba, que enfermaba, y para eso tenemos el cerebro biológicamente organizado para percibir ese riesgo. Pero no lo tenemos tan desarrollado para percibir el riesgo de algo abstracto como es el cambio climático. El origen de un negacionismo se puede entender, pero no se puede aceptar. No estamos ahí ya. No podemos. Hace más de 120 años que el efecto del cambio climático, que el efecto de los gases de efecto invernadero está documentado. Ha salido hace apenas un par de semanas un estudio de la Universidad de Harvard que mostraba cómo una gran petrolera
Exxon conocía perfectamente los efectos del calentamiento que ellos mismos estaban contribuyendo a hacer. Hace 50 años que Exxon había mandado a estudiar qué pasaba cuando se quema el petróleo. Y ellos mismos sabían, y ellos mismos contribuyeron a cubrir con una especie de incertidumbre y unas nubes de comunicación confusas, incluso contradictorias, análogo a lo que ocurrió en su día con las empresas del tabaco, que negaban la evidencia de que el tabaco mata, y ahora lo tenemos impreso en las cajetillas. Pues eso hace mucho tiempo que se sabe. Lo que ocurre es que tenemos una inercia del sistema económico, cada uno que lo llame de la manera que le incomode menos. Le podemos llamar neoliberalismo, capitalismo, modo en el que vivimos, llamadlo como queráis. Pero tenemos unas inercias de hacer negocio con todo, y qué mejor negocio que hacer negocio con los combustibles fósiles. Esto es el gran negocio que todavía seguimos manteniendo, porque no nos confundamos, claro que hay mucho petróleo, pero el petróleo fácil de sacar se está acabando y ahora es un petróleo difícil de sacar. Hay mucho del petróleo que estamos sacando que cuesta más energía sacarlo que la energía que nos va a dar quemándolo, porque lo sacamos por los subsidios de los gobiernos. Esto es una tremenda hipocresía que en la COP27 no se ha hablado. ¿Cómo vamos a resolver el tema del cambio climático si no abordamos claramente que los gobiernos subsidian la extracción de algo que nos mata, de algo que nos enferma? Y además el cambio climático ha venido a ampliar las grandes desigualdades, las grandes injusticias. Nos llenamos la boca de derechos humanos, pero los violamos constantemente. El no hacer nada contra el cambio climático es la primera violación de varios derechos humanos, incluyendo el más reciente, el derecho a un medio ambiente saludable y limpio. Pero empezamos por ese y seguimos por muchos otros derechos humanos que violamos subsidiando los combustibles fósiles. Lo dejo por aquí, que tenemos mucho tema que abordar. Muchas gracias, Fernando, y desde luego nos permite poner esto encima de la mesa sobre este conspiracionalismo, las evidencias científicas, pero también los límites que estamos enfrentando, ¿no?, en la aceptación de estos retos y de esta situación. Siguiendo con nuestra compañera Anne, que está en línea, queríamos abordar contigo, Anne, como primera pregunta, si nos podrías explicar los vínculos entre esta cuestión del cambio climático y tu zona de expertise mayor, que es la nutrición. ¿Cómo el cambio climático afecta el estado nutricional de las personas? ¿Cómo lo va a afectar en el futuro con lo que sabemos, con las evidencias que tenemos? Muchas gracias. Me disculpo por no estar allí en persona esta mañana. Bueno, pues en cuanto a los vínculos entre la nutrición y el cambio climático, pues es una relación compleja y bidireccional, porque el cambio climático está exacerbando los problemas nutricionales que sufre el planeta, y por otro lado, la nutrición afecta también al cambio climático a través de nuestra elección en materia de la dieta. La desnutrición causa muchísimas muertes, y también el cambio climático pues también causa muchas muertes. También el cambio climático da lugar a una pérdida enorme de biodiversidad. Y también la desnutrición o la nutrición inadecuada pues da lugar a muchas enfermedades, especialmente en las poblaciones vulnerables. Además, las personas más vulnerables frente al cambio climático también lo son frente a la desnutrición. Por lo tanto, hay muchos vínculos entre ambos factores. En cuanto a cómo el cambio climático va a impactar la desnutrición, pues este es un tema complejo y tiene muchas vertientes. Este diagrama pues muestra un poco todas las estrategias. El cambio climático da lugar a un aumento de las temperaturas, cambios en las precipitaciones y también eventos extremos meteorológicos, lo cual también da lugar a pérdidas en la agricultura y en la ganadería. Por lo tanto, da lugar a inseguridad alimentaria.
y también, desde luego, afecta el acceso de los hogares a los alimentos. En cuanto al dióxido de carbono, pues, y los contenidos de zinc y de distintos metales pesados en la atmósfera también tiene un efecto perjudicial. Los patrones de precipitaciones también darán lugar a problemas de agua potable que las familias necesitan para nutrir a sus hijos. En cuanto al medio ambiente, el incremento en enfermedades transportadas por el aire, como la malaria, por ejemplo, pues se ve pues combinada con otros factores causados por eventos extremos meteorológicos, y la inseguridad alimentaria reduce también la capacidad de alimentar a la población, lo cual pues aumenta el riesgo de desnutrición. Y para cuantificar este impacto pues estos factores, el panel intergubernamental de cambio climático ha previsto que la mayor amenaza a la salud procederá precisamente de la desnutrición. Para 2050, otros 10 millones de niños pues sufrirán de una gran desventaja por culpa de este factor. También este panel determinó que la exposición, por ejemplo, a temperaturas más altas durante el embarazo también da lugar a problemas en la tasa de natalidad. El cambio climático también empeora las desigualdades a nivel mundial y la desnutrición, la anemia y otro tipo de enfermedades. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Ver cómo este concepto en el cual ya hemos podido hincarle el diente, si puedo decir, entender sus realidades, pues impacta este sector fundamental que es el de la nutrición y seguridad alimentaria. Retomando esta rueda de primeras consideraciones y preguntas, Andrew, dada tu posición en una organización como ACNUR, conoces muy bien las iniciativas globales que existen para que se mueva la agenda, ¿no? Que lleguemos a la acción y no solo a la voluntad, que no es poco, pero no es suficiente como destacaba. Hemos visto en los últimos meses del año anterior los resultados de la COP27 en Sharm el-Sheikh, en Egipto. Algunos resultados que no han desprendido un entusiasmo, vamos a decirlo así, enorme. Pero mirando al futuro, si miramos a la siguiente COP, la COP28, que tendrá lugar en los Emiratos Árabes Unidos, ¿qué es lo que podemos prever? ¿Qué es lo que podemos esperar en cuanto a cambios, resultados clave, resultados concretos para las personas desplazadas y para las comunidades que albergan a esas comunidades y personas desplazadas? Thank you. Gracias. Bueno, pues la última vez que vine a Madrid fue en la COP25. Y si me preguntáis qué ha hecho el mundo en términos de actuar desde entonces, diría que ha hecho bastante poco, si no es que no ha hecho nada. Quizás hemos ido incluso hacia atrás. Y esto incluso durante la era o la época del COVID. Por lo tanto, yo he ido a las anteriores COP y también iré a las COP siguientes, pero lo que han demostrado las COP es que son una oportunidad de reunir a la gente, pero no debemos esperar o depender demasiado de esas negociaciones para que se produzca un cambio. Cada uno de nosotros tiene que producir cambios. Cada uno de nosotros tenemos que ver lo que podemos hacer a nivel individual para cambiar nuestra propia forma de vivir y también influir a la gente que nos representa. Y contribuir en lo que podamos, formular preguntas, retar, cuestionar la forma en la que vive la gente y no solamente tomar lo que nos dicen desde arriba, porque pues si seguimos así pues desembocaremos en una situación catastrófica.
Volviendo a la primera pregunta que me formulaba, la situación del cambio climático y los refugiados. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues porque estas personas, las personas desplazadas por culpa de un conflicto en general, son las más vulnerables. Y lo que vemos con el cambio climático, pero también con la destrucción ambiental, la mala gobernanza, es que la gente con la menor capacidad de influir sobre su futuro, debido a que a menudo han sido desplazadas, están en los márgenes de la sociedad y no tienen ningún mecanismo de proyección, esas personas son las que ven primero los impactos de todo esto. O sea, que puede ser en los campos de Etiopía o en las colinas de Bangladesh. Estas son las personas, estas son las poblaciones para las que estamos intentando construir resiliencia. Yo no me importa tanto la mitigación global, porque hay muchas personas que están trabajando en ello, con no demasiado éxito, por cierto. Creo que tenemos que centrarnos en la adaptación de las personas que están en primera línea, en Somalia o en Mozambique o en Sudán del Sur. En todos estos lugares, pues hay personas que mueren, O sea, no es algo que vaya a pasar en el futuro o algo fuera de Mogadiscio, que es la capital de Somalia, un sitio bastante complicado. Yo vi un niño que murió delante de mí. Entonces, ¿esto cómo lo explicas, ¿no? En términos de la COP27 o la COP28? Pues, entonces, tenemos que tener un enfoque que se centre en el ser humano, en la persona. Sharm el Sheikh fue problemática, pero sí que consiguió que los refugiados y las personas desplazadas pudieran acudir a esa convención, y eso hay que agradecérselo a la presidencia egipcia. Se habló de las pérdidas, de los daños, las pérdidas y los daños, hizo hablar de esto, pues fue importante, pero a la vez tampoco hay ningún mecanismo, ningún parámetro, ni tampoco fondos asignados a remediar todo eso. Por lo tanto, pues habrá que ver qué significa, ¿no?, todo esto. Entonces, ahora mirando hacia la COP28, hay que presionar a los gobiernos, presionar a Naciones Unidas y decir, vamos a ver qué significa todo esto. Porque no hay nadie que represente más la pérdida y los daños que una persona que ha sido desplazada por un conflicto y ahora se ve afectada por un clima hostil. Han perdido sus hogares, han perdido su sustento y prácticamente han perdido su futuro. Porque un futuro en una chabola o en un campo de refugiados tampoco es algo demasiado halagüeño. Por lo tanto, tenemos que ser ambiciosos, tenemos que creer que podemos marcar una diferencia en el futuro, porque si no, estaremos aquí sentados y diciendo, bueno, esto es demasiado para nosotros, pero no puede ser demasiado para nosotros. No podemos sentirnos abrumados porque hay mucha gente que depende de nosotros y el hecho de que estéis aquí significa que estáis interesados. Por lo tanto, lo que debemos hacer es asumir esto como una responsabilidad propia para intentar marcar una diferencia de cara a la COP28 y no ser parte de la mayoría silenciosa. Y sé que me queda un minuto. Soy consciente de ello. Creo que hay muchas diapositivas que están muy bien, pero el tema es, el cambio climático tiene un impacto sobre la seguridad alimentaria, tiene un impacto sobre los recursos. La gente tiene que salir de sus comunidades y ir a zonas donde hay mucha competencia, mucha fragilidad. Pero al mismo tiempo, cuando estamos hablando de que hay 33, 34 millones de refugiados y otro tanto de personas internamente desplazadas. Pero no es una cuestión donde la suma es cero. Cuando la gente se desplaza, tienen un impacto sobre el medio ambiente. Por lo tanto, si también pueden ayudarnos en cuanto a proyectos energéticos, analizar formas en las que podemos hacer las cosas mejor. Esto, como he dicho en la respuesta anterior, nos puede ayudar a proteger a todas estas personas, porque tenemos que mitigar el impacto que tienen las personas desplazadas en países como Uganda o países del Sahel o Bangladesh, porque son estos países que tienen básicamente que tienen menos recursos, los que son más generosos. Por lo tanto, pues Europa tiene mucho que aprender, ¿no?, de estos países que, siendo pobres, ayudan a todas estas personas. Fernando, como científico, ¿cómo crees que
¿puedes tú, como puede la comunidad científica en general, incidir en el futuro, en la respuesta frente al cambio climático, ¿no? Hemos definido, todos entendemos la importancia, las evidencias. ¿Cómo puedes y puede la comunidad científica en general incidir para que haya cambios? La semana pasada estuve en Logroño, en el Parlamento de La Rioja. Allí están trabajando en un anteproyecto de ley de cambio climático. Y uno de los comentarios que hicieron los parlamentarios al acabar mi presentación es que les llamaba la atención mi vehemencia. Y les hice una cierta reflexión, porque no es la primera vez que me lo dicen. Hay veces que me vengo más arriba y soy más vehemente, otras veces más calmado. Mi mujer me asesora en eso de la vehemencia también. La sorpresa de ver a un científico vehemente es una de las herramientas con las que estamos jugando. No soy el único vehemente. De esos 100.000 científicos que firmábamos el manifiesto, muchos de ellos son bastante más vehementes que yo en los momentos de bastante vehemencia. No estoy seguro si la vehemencia es o no la forma en la que los científicos tienen que desafiar a la sociedad. Como no estoy seguro si la rebelión científica y los actos de desobediencia y las manifestaciones que los científicos estamos haciendo en todo el mundo, al menos 30 países estamos haciendo algunos actos, tampoco estoy seguro si eso es la forma. De lo que estoy seguro es que llevamos 50 años desde la publicación del libro de Meadows, ¿no? Donella Meadows, que hablaba de los límites del crecimiento y que han pasado 30 años desde la cumbre del clima. Yo no es por no estar otros 30 años hablando de esto, me encanta, pero me desespera. Y esta vehemencia y estas actitudes de los científicos no las interpretéis como enfado, no estamos enfadados, estamos profundamente preocupados. Y hay una gran brecha entre lo que sabemos y lo que hacemos, que lo ha mencionado Andrew y que también lo ha mencionado Anne. No hacemos lo que decimos que hagamos. Y vamos a poner un ejemplo, vamos a hablar de Ucrania. Si hubiéramos hecho los deberes que nos propusimos en el Acuerdo de París hace ya 8 años, Putin no se hubiera atrevido a invadir Ucrania. Si hubiéramos empezado entonces a reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, como ya dijimos todos, 180 y tantos países unánimes, yes we can, gritábamos. Si no hubiéramos dependido tanto de los combustibles fósiles, Putin no hubiera jugado la baza con tanta alegría de invadir Ucrania, porque indudablemente contaba con que no se van a atrever, luego le ha salido mal. Pero es que la invasión de Ucrania nos ha enseñado muchas cosas. Por ejemplo, para irritación, ahí sí, de los científicos, la dependencia de los combustibles fósiles en el 2021, pero en el 2022. Pero ¿es que realmente tiene que un ejército invadir otro país para que nos demos cuenta de algo que llevamos tanto tiempo documentando, explicando? Que el 30% de los gases vienen de Rusia, que el 80% de la energía que producimos la hacemos a base de quemar combustibles fósiles, los cuales nos siguen calentando la atmósfera, que dijimos que teníamos que reducir emisiones, que lo habíamos jurado por nuestros padres, que lo habíamos hecho en acuerdos más o menos protocolarios, y las emisiones siguen subiendo. La brecha entre dónde debemos estar y dónde estamos no para de crecer. ¿Qué hay que hacer? Explicadme, yo lo hago. O sea, en las épocas en las que no tenía una posición fija en el CSIC, hicimos hasta un striptease. O sea, yo lo que me digáis, con tal de generar reflexión, que tiene que venir de una provocación, porque si no, ¿qué vamos a hacer? Pues pagar las facturas, atender lo urgente. ¿Qué más importante hay que algo que provoca decenas de millones de muertos cada año? Que cada 10 años el cambio climático provoca el equivalente a los muertos que provocó la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, cuando en Ucrania los barcos que llevaban ese cereal del que estaba todo el mundo pendiente en el Mar Negro, ¿os acordáis aquella situación en la que estaban embargados, no podían navegar porque había minas en el Mar Negro? ¿A dónde fueron esos 10 barcos primeros que rompieron esa situación tan peligrosa con las minas y que iban cargados de cereal? No fueron a alimentar a las personas. 8 de los 10 barcos fueron a alimentar a los animales que alimentan a las personas. Eso es negocio. Eso es rentabilidad porque da mucho más dinero esa carne que alimentar a las personas hambrientas. Eso revela dónde estamos. Eso revela que producimos cereales. Primero hacemos negocio y después le damos de comer a la gente.
¿cómo no nos vamos a poner un poco enfadados los científicos? Yo ya no sé cómo explicarlo más claramente. Invertimos tanto tiempo en seguir la realidad que no la entendemos. Y ahí os podemos ayudar un poco. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos ejemplos. Lo del striptease no sé si hará falta, pero no descartemos. Con el frío que hace, alegro que me excuséis. Pero mejor que Logrón. Y moving on. Anne, también queríamos profundizar en la segunda pregunta contigo. Tal vez de manera más prospectiva, si miramos al futuro con las tendencias que conoces por tu trabajo en muchos contextos, muchas organizaciones, ¿quiénes y dónde van a ser las personas y las comunidades más afectadas por este cambio climático? Y añadiendo a esto, ¿qué papel activo podrán jugar las organizaciones, la sociedad civil, distintos actores para que el panorama no fuese tan negativo? Gracias. Bueno, en términos de quién será más afectado por el cambio climático y la desnutrición, serán las mujeres y los niños, especialmente las niñas. Son las más vulnerables a la desnutrición y a la desnutrición insuficiente por la menstruación, el embarazo, etc. Y luego también las dinámicas de sexos, bueno, suponen que las mujeres se ven afectadas de forma desproporcionada por el cambio climático. Por ejemplo, en la agricultura, pues las personas que están a cargo de las explotaciones básicamente son mujeres, por lo tanto ellas se verán más afectadas. Pues además, en cuanto a la seguridad alimentaria, las mujeres también son las que se verán más afectadas, porque además son las encargadas también de garantizar la seguridad alimentaria de sus hijos. Y esto plantea una gran cantidad de riesgos. Y puede haber... Y también, pues esto puede dar lugar a que se erijan barreras frente al acceso a los alimentos. Este mapa está extraído de un estudio de la seguridad alimentaria. El mapa ilustra la vulnerabilidad relativa de los países como resultado del cambio climático para el año 2050. Y como veis en este mapa, África y Asia serán las regiones más afectadas. Cuanto más oscuro el color, mayor será el riesgo de inseguridad alimentaria. Vemos también, pues, que quizás además es un escenario que pues es un escenario bastante realista, no es ni muy extremo ni demasiado optimista. Y como se ha dicho, son los países que han contribuido menos al cambio climático los que se verán más afectados por este cambio. Por último, la última parte de tu pregunta, en cuanto a qué organizaciones de la sociedad civil pueden hacer algo para mejorar la situación, pues hay una amplia gama de actividades y de acciones que pueden ser emprendidas por distintas organizaciones y por individuos. Aquí tenéis algunos ejemplos. Por ejemplo, la sociedad civil puede actuar con los países para desarrollar planes y programas contra el cambio climático, por ejemplo, planes de adaptación nacional. Las mujeres son clave en este esfuerzo, no solamente como un grupo diana de las intervenciones, sino también como actrices en la toma de decisiones y de realización de planes. También a nivel local, la inclusión de las mujeres en en funciones directivas también mejoraría la situación y al mismo tiempo, cuando las mujeres se ponen mujeres al control de proyectos de este tipo, se mejora la situación porque son las mujeres, como decía antes, las que son más vulnerables. Luego es importante que las organizaciones financien proyectos para reducir la huella de carbono y todos podemos producir
También es importante pues, enfatizar la importancia de una producción de alimentos a nivel local y también la reducción de residuos. Es importante también centrarse en un enfoque más holístico a los desafíos que plantea el cambio climático y es importante enfatizar la importancia que tiene mejorar la dieta. Tres, por eso, ser muy consciente, mucho para que podamos profundizar en esta discusión. Y bueno, es como hemos dicho, como hemos iniciado este evento, esto es una mesa redonda, queremos que sea redonda del todo y que podamos analizar, intercambiar preguntas y mensajes juntos. Entonces abrimos el debate y os animamos a plantear preguntas para nuestros ponentes. Si tenéis algún comentario, intentemos ser concisos también, pensando en que somos muchos y ojalá podamos tener muchos y muchas la oportunidad de plantear alguna pregunta o compartir alguna idea. Hay micrófonos en la sala, hay en los canales en línea también canales para que podáis enviar alguna pregunta y han llegado algunas preguntas. Una pregunta por aquí. Vamos a escuchar algunas preguntas y luego nos iremos organizando para poder contestar algunas. Hola, buenos días. Enhorabuena por la iniciativa. Yo simplemente creo que habéis planteado los científicos que tenemos un problema que crece exponencialmente y requerimos soluciones exponenciales, no ya lineales, pero estamos viendo que lo que está viendo es retrocesos. Y resulta que cuando haces el análisis tenemos buenos científicos, buenas hojas de ruta, tenemos dinero disponible para inversiones en la transición energética, tenemos tecnologías buenas y tenemos ya una institución global que permite solucionar los problemas globales, como es Naciones Unidas, con un líder que es el más activista de todos los activistas, que es Antonio Guterres. Sin embargo, lo que observo, y eso ya es una opinión muy personal, es que en todos esos elementos positivos que tenemos nos falla la gobernanza y el empoderamiento que tiene que tener Naciones Unidas para resolver esos problemas que determinados países o determinadas corporaciones pueden llegar a colapsar y que por una guerra en un momento dado de una persona que está pues fuera de control o de un cambio de gobierno en un país importante como puede ser Estados Unidos, lo echa todo al garete, todos los elementos positivos que hay. Entonces me gustaría un poco que me sacase un poco de la situación depresiva que tengo, de ese análisis que tenemos en que tenemos todos los elementos para solucionar un problema, pero no lo solucionamos. Muchas gracias. Gracias. Vamos apuntando y seguimos nuestra ronda. Un par más y nuestra capacidad. Sí, por aquí. Hola, buenos días. Yo hace 3 meses llegué de Perú, de Juliaca, del altiplano peruano, y estaban preocupadísimos porque no había llovido, no pudieron plantar su quinoa, no podían comer. Ahora ahí ha surgido una revuelta que se está extendiendo por todo el país porque tienen hambre. Juliaca ahora mismo está rodeada, no les llegan los alimentos, no les llegan los insumos para poder potabilizar el agua, beben de los pozos que son los mismos que utilizan para otras cosas. Entonces, el cambio climático afecta también a poblaciones, está provocando posibles guerras. Bueno, desde luego ya han muerto 60 personas, o sea, es una incidencia muy grave. Bueno, y gracias por compartir. Hace unos años hablé con alguien de la Unión Europea y me dijeron que se iban de Perú porque ya habían conseguido los niveles mínimos de supervivencia, ¿no? Y mientras tanto la gente se estaba muriendo de hambre y elegían muchas veces entre si llevaban a sus niños al colegio o comían. Esa es la historia. Gracias por compartir eso, tu experiencia y información sobre este contexto. Gracias.
Buenos días, Almudena Navarro de Ayuda en Acción. Muchísimas gracias por esta oportunidad, ¿no?, de escuchar un tema tan relevante como es el cambio climático y su influencia, ¿no? Bueno, nosotros en conjunto con IEK el viernes vamos a tener también una mesa también sobre este tema, ¿no?, el cambio climático, la juventud y las migraciones. Retomo un comentario de Andrew, ¿no?, de cómo podemos pasar a la acción desde las ONGs, por ejemplo, y mi pregunta es, dentro de la acción, ¿no?, el valor que tiene la innovación en la actividad que estamos llevando a cabo y cómo desde las organizaciones podemos organizar bases de datos de gestión del conocimiento en la que todos podamos tener acceso a buenas prácticas y a temas realmente relevantes para bueno, los países, por ejemplo, que ya tenemos muy claro que van a estar sufriendo los efectos del cambio climático de una manera devastadora, ¿no? Y también pongo otro punto, ¿no?, que ha puesto Anne encima de la mesa, que es cómo a través del enfoque de género, ¿no?, y realmente podemos tener unas intervenciones mucho más completas y efectivas, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Tal vez la última y luego intentamos contestar algunas. Si tenéis pensado. Hola, buenos días. Sí, también. Pues mi nombre es Antonio, trabajo para Acción contra el Hambre. Sigue el mismo objetivo que prácticamente todos los que estamos aquí. Tengo un pequeño comentario y una pregunta a Fernando. Bueno, te la lanzo a ti ya, aunque vamos a ver. La reflexión es que claramente somos incapaces o de manera muy complicada de ser buenos antepasados. Eso se refleja en muchos de los comentarios que habéis lanzado. Y la pregunta es, la salud pública yo creo que quedó muy atrás en cuanto vemos la magnitud que tenemos con este problema, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tenéis a través de este nuevo enfoque de la salud más One Health a la hora de poder abordar y entender nuevas soluciones? Gracias. Tal vez lo dejamos aquí, tenemos tiempo para ir contestando algunas preguntas y ver. También quería compartir una pregunta que entiendo que sería más para ti, Anne, y luego habrá más en línea que nos llegan y veremos cómo las podemos tratar. Blanca Mingo nos comenta que hemos comentado que la relación entre cambio climático y nutrición es bidireccional y nos pregunta si se puede profundizar más en cómo nuestra elección sobre la nutrición puede incidir en el cambio climático, qué aspectos son clave a la hora de elegir alimentos sostenibles o en que pueden tener un menor impacto negativo sobre el cambio climático. Esto es algo que, bueno, le encasta el diente también un poco, si puedo decir. Una pregunta añadida. No sé si quieres empezar, Fernando, que había un par de preguntas desde tratar una depresión a otras cuestiones más específicas. Me he hecho unas notas mentales de 4 cosas. La última, esta concreta, solo decirles a esta persona que preguntaba sobre la dieta, cómo puede eso afectar al cambio climático. Hay un trabajo muy interesante que ha hecho un ranking de los alimentos, 57.000 alimentos ordenados por su huella ambiental. Y es no solo informativo, sino que nos ayuda a tomar muchas decisiones. Y, por supuesto, predomina esa idea de que lo que es sano para las personas es sano para el planeta. La mayoría de los alimentos que nos dan un valor nutritivo bueno tienen una menor huella ambiental, pero hay buenas excepciones a eso. Pero quería poner el ejemplo de las salchichas. Para la gente que no está dispuesta a cambiar de dieta radical, del omnivorismo al vegetarianismo, que indudablemente comer vegetales tiene menos impacto que comer carne, dentro de las salchichas hay una gran diferencia entre las salchichas de ternera, de cerdo y de pollo, de un 240%. Esto viene en este artículo. Si buscáis 57.000 como palabra clave de alimentos, esto de las salchichas, que parece anecdótico, lo que quiere decir es que incluso dentro de un alimento tan concreto tenemos un rango, pero necesitamos que nos informe la etiqueta. Y esto es otro tema. Pero si me acuerdo bien, vamos con el primero de los derechos humanos, ¿no? Yo no sé si la depresión la vamos a resolver, pero yo sí me acuerdo de las palabras muy motivantes de Ban Ki-moon cuando decía que los derechos humanos están ahí, después de mucho esfuerzo por las Naciones Unidas de trabajarlos y darles el marco jurídico, para que los usemos, para que los pensemos, los enriquezcamos, los defendamos. Es decir, es trabajo de los 8.000 millones de personas velar por los derechos humanos. Que las Naciones Unidas no tienen músculo, digamos, de gobernanza y no es vinculante, bueno,
pero en realidad, ¿qué más vinculante hay que 8.000 millones de personas vibrando al unísono? Esa es la gran esperanza que tenemos muchos científicos como yo. El que logremos, sin una gobernanza liderada por nadie, porque ¿quién va a ser el presidente del mundo? Sin esa gobernanza, que identifiquemos un par de objetivos comunes y nos dirigimos a ellos. Y los derechos humanos es una buena manera de ir enfocando el tiro. Y en lugar de Producto Interior Bruto, enfoquémonos en la felicidad, que dicho de una manera mucho más pedante es el bienestar subjetivo. Eso puede ser un objetivo unificador que nos haga, sin una gobernanza, sin un marco jurídico, vibrar en resonancia y aproximarnos hacia lo que importa. El aspecto de Perú, resulta que el año pasado, a principios, en estas fechas, hace justo un año, estuve en una expedición ambiental en Perú, donde tuvimos ocasión de entender muchas cosas y sobre todo darnos cuenta, en Arequipa en concreto, de que por qué es el segundo país más afectado por el cambio climático. La gran parte de su territorio es muy árido y lejos de abordar esa realidad, muchos peruanos y peruanas no conocen esa realidad por las razones lógicas de el tiempo que pueden dedicar a leer la información que anda ahí fuera. Pero nosotros, no solo los que fuimos a esa expedición, sino muchos de los que visitamos Perú y hablamos de Perú, lo conocemos. Una reacción de muchos de nosotros es con capital, por ejemplo español, hacer una inversión en el desierto totalmente insostenible. Cuando estuve visitando el Valle del Colca, presumían en su ignorancia o en su egoísmo, que es difícil de separar, de un proyecto insostenible en el desierto de regadío para producir, ¿qué? Aguacates para nosotros. Ese regadío no cumple ninguna normativa de impacto ambiental europea. Pero es que las empresas europeas y españolas, que era lo que más me hería, que era capital español, se desdibuja ese marco jurídico y el impacto ambiental que aquí se aplica, no se aplica en Perú. Y se estaba haciendo, concretamente en Majes, que si uno va a Google y hace un zoom, de repente en mitad del desierto encuentra que hay un cuadrado verde, pero verde, verde. ¿Cómo puede ser tan verde en el desierto un cuadrado de muchas hectáreas? Porque se trae agua del deshielo. Un agua fósil, un agua de unos glaciares que el cambio climático está haciendo desaparecer a gran velocidad. Pero de momento hay agua, porque de momento se funden. Y de momento hay unos cuantos que se hacen multimillonarios con esos aguacates y esos mangos que se están haciendo en mitad del desierto. Esto era terrible. Y el proyecto de Majes 2 es derivar un río que es afluente del Amazonas para regar el desierto que vierte al Pacífico, cambiando de cuenca. Pero da igual. Cuando hay dinero y oportunidad de negocio, no se salva ni Perú ni nuestra madre. No sé si había otra pregunta por ahí, pero... Ah, sí, es verdad, me preguntabas por la salud planetaria y el One Health. Para mí, la primera reflexión de esto es, una vez más, ya que estoy vehemente con esto del negocio, ¿cuánto diríais que se invierte en España, pero en todos los países de nuestro entorno, en prevenir la enfermedad y la muerte? ¿Cuánto se destina a la prevención? Sabemos que poco. Tenemos un dicho, ¿no? Más vale prevenir que curar. Pues España, como los países de nuestro entorno, invierte menos de un 1%. Una representante del sector sanitario, con lágrimas en los ojos, confesaba después de hacer toda la analítica que ni la COVID logró aumentar ese porcentaje de prevención. No prevenimos. Es decir, esperamos a que la gente enferme para tratarla en los hospitales. Porque el tratarlos en los hospitales, ahí es donde está el negocio. Los medicamentos, toda la infraestructura de un hospital genera riqueza y repercute en el Producto Interior Bruto. Sin embargo, prevenir, evitar que la gente tenga que ir a los hospitales, no repercute en el Producto Interior Bruto. Por eso seguimos invirtiendo, a pesar del gran conocimiento, menos de un 1% en prevenir. El concepto de One Health de las Naciones Unidas o de salud planetaria de la Fundación Rockefeller con la revista Lancet, que son muy primos hermanos, habla de que nuestra salud no se entiende sin la salud del planeta en el que estamos. El medio ambiente no es una cuestión de hippies y abrazar árboles, es una cuestión que afecta a nuestra salud directamente. El 80%, por ejemplo, de los cánceres infantiles, ¿no? Este concepto es quizá una pieza esperanzadora, ya que Carlos buscaba algo para salir de la depresión. Tenemos otra pieza, quizá no solo los derechos humanos, sino también ese marco que ya lleva años pululando y que la COVID lo puso más sobre la mesa, de One Health, una única salud, pueda ser una forma de que sin darnos cuenta aumentemos el porcentaje de prevenir, porque One Health es mucho de prevención.
Si cuidamos el entorno en el que estamos, enfermaremos menos. ¿Dónde está el negocio? No lo sé y diría que me importa poco cuando lo pongo frente a la salud y el bienestar de las personas. Gracias, Fernando. Tal vez, Andrew y Anne, si queréis añadir sobre las preguntas que se plantearon, había algunas, tal vez sobre el sistema de Naciones Unidas y gobernanza, lo que decíamos de nutrición para ti, Anne. Os añado ya, viendo que llegan muchas preguntas también del canal en línea, que nos preguntan varios compañeros, compañeras, si podemos exponer, compartir algunas buenas prácticas concretas en campos de refugiados y refugiadas, eso de cómo fortalecer sus capacidades para enfrentar las amenazas del cambio climático. Y también, bueno, añadiendo lo que decías, Andrew, o sea, del propio impacto medioambiental de la respuesta humanitaria, ¿no? Que es una cosa cada vez más comentada y de interés en el sector humanitario, con respuestas complicadas en muchos casos, ¿no? Muchos nos dicen, pero bueno, yo estoy conduciendo una ambulancia, no me pidas que es eléctrica, y lo estoy haciendo un poco en una caricatura, ¿no? Es un debate que existe, entonces también tal vez esta segunda dimensión. Más específicamente, un compañero nos pregunta si podemos compartir si existen bases de buenas prácticas, que sería una pregunta añadida para ti, Andrew, para ti, Anne, también. Y nuevamente, cualquier cosas, pensamiento que queríais compartir referidas a las preguntas y comentarios que hemos recibido en esta primera ronda. Anne, no sé si empezamos contigo. Bueno, sí, yo creo que voy a ser positivo para el hecho de estar aquí, el hecho de que hay un científico en este panel, en esta mesa redonda, el hecho de que la tecnología existe y está ahí para cambiar las cosas, para ayudarnos a cambiar las cosas y que disponemos de dinero para ello, todo eso son cosas positivas. Lo que no está ocurriendo es que las cosas no están bien sintonizadas. Los datos científicos no se escuchan, el dinero no va a satisfacer y a atender las necesidades que se necesiten. O sea que estamos haciendo las cosas, pero no a la velocidad que necesitamos. Y por eso tenemos que ser muy... Los mayores defensores de esta causa que nunca se hayan conocido. Fernando es fuerte, pero tiene que ser todavía más fuerte, más que yo, vosotros, porque los datos científicos nos apoyan y están a disposición de todo el mundo. La gente nos tiene que escuchar. Cuando Fernando decía que la gente tendría que cuestionarle, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es preguntar a la gente por qué no lo cree. Y tenemos que multiplicar los datos científicos, o al menos tenemos que difundirlos. Nosotros, que somos los defensores de esta causa y los promotores de esta causa, tenemos que difundir todos estos datos científicos, porque tenemos más datos científicos que nunca hayan existido antes, hoy en día. Y la gente quiere saber qué es lo que se espera que ocurre, de acuerdo a los datos científicos, qué es lo que se prevé. En cuanto también a la inseguridad alimentaria, ese mismo mapa coincide con el desplazamiento humano. Y por eso tenemos que trabajar en colaboración. Los científicos, los analistas, los estadísticos, los trabajadores humanitarios, los trabajadores especializados en seguridad alimentaria, los agentes de salud, los agentes educativos. Todos tenemos que trabajar en colaboración para poder mitigar las causas que el cambio climático va a tener en el futuro, para poder mitigar las causas y las consecuencias del desplazamiento humano y de la seguridad alimentaria. Todo esto es sumamente interesante porque bueno, si vemos a nuestros líderes en la COP27 o 28 o en las reuniones previas a las que yo asistí, estamos viendo que ahí solo hay hombres. Pero no lo pillan. La gente habla y habla. La gente dice que hace falta que las mujeres participen en la toma de decisiones, pero la mayor parte de los líderes que están ahí representando a los distintos países son hombres. Y
además, las mujeres no son suficientes. También tenemos que contar con los jóvenes, porque esto afecta a las jóvenes generaciones. Y si ellos no están, esto no es justo. Entonces, tenemos que contar con los hijos de estos adultos. También a las poblaciones indígenas que tienen esas tierras y las usan. Es decir, hay muchas vías para poder llevar a cabo estas actuaciones, pero no lo hacemos porque no nos coordinamos bien. En cuanto al mapa que tenemos que tener, el 70% de los refugiados del mundo proceden de países que tienen la menor capacidad para adaptarse al cambio climático, y todo esto lo sabemos. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Pues seguimos actuando solo con ambulancias que no son eléctricas. Tenemos que invertir en buenas prácticas, en prácticas óptimas. Entonces, toda la comunidad que apoya y trabaja en el desarrollo humano tiene que trabajar. Si queremos un mundo mejor, tenemos que, evidentemente, tener en cuenta a los gobiernos y para construir las cosas, y también a las entidades científicas y económicas. Y los gobiernos pueden ser más eficaces y más eficientes si comprenden cuáles son las soluciones que son necesarias para reducir la vulnerabilidad. Sabemos que va a haber un mayor sequía que va a tener efectos en las cosechas. Y sabemos que esto va a provocar desplazamientos humanos. No tiene sentido invertir en lugares donde ya no va a haber gente. Hay que hacerlo de forma preventiva y, por consiguiente, el agua es fundamental. No podemos dejar que el agua sea gratuita, ni siquiera en los campos de refugiados. En la gestión, las prácticas de gestión del agua tienen que tenerse en cuenta. Tenemos que trabajar también en distintos tipos de alimentación. Tenemos a los insectos, que son muy valiosos. ¿Y cómo vamos a hacer que el ciclo de producción pueda llegar a los pueblos? Lo que hemos visto en Sudán del Sur es que muchas de las peleas de la era peleaban por el ganado, que tampoco estaba relacionado con con la alimentación, sino con una serie de luchas de poder. Entonces, evidentemente, aunque tenían, por ejemplo, en Sudán del Sur tenían cosechas, podían recolectar las cosechas, pero no tenían nada en infraestructura para procesar todo eso, de forma tal que necesitamos en ese sentido aplicar nuestras buenas prácticas para dar a las gentes los medios necesarios para que puedan mantenerse. Invertir de forma sostenible, tenemos que invertir de forma en colaboración para reducir la competencia que hay entre los distintos actores. Y el hecho de que uno tenga un mandato no quiere decir que tenga que hacer una cosa en concreto. Quien tiene que llevar a cabo una tarea en concreto es aquel que está mejor posicionado, y nosotros tenemos que facilitar esa labor. Y en cuanto al género y el futuro y la inseguridad de la alimentaria, a menudo son las mujeres, los mayores y los niños quienes quedan rezagados. Normalmente los hombres son los que emigran, los que van a las ciudades a trabajar, y esto lo hemos visto en Somalia. Vemos que los hombres se van a grupos extremistas muchas veces, entonces hay una reducción de la gobernanza social porque se necesita el dinero para vivir. O sea que tenemos que ser mucho más sofisticados, más listos en nuestros análisis, porque claro, vemos el futuro del mundo está ante nosotros. Tenemos los datos, tenemos los datos científicos, pero luego hay que llevar a cabo una serie de prácticas dentro de las comunidades para que se pueda colaborar a fin de lograr los resultados que queremos lograr, y para ello las comunidades son fundamentales. Anne, te dejamos completar también con tu experiencia, si nos puedes compartir algunos elementos sobre las buenas prácticas, bases de datos que existen sobre estas buenas prácticas y sobre las otras preguntas que se plantearon, si lo quieres. Sí, cómo no, gracias. Me gustaría hablar de un estudio reciente de la Red de Nutrición Emergente, que hemos realizado una revisión analizando los vínculos entre la nutrición y el cambio climático
Y este artículo da una buena perspectiva de cuáles son las oportunidades en cuanto a fortalecer los vínculos entre nutrición y cambio climático. Me gustaría decir que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho en cuanto a la necesidad de trabajar juntos, porque pues es importante que todos los actores actúen conjuntamente. Porque normalmente lo que se da es que los que trabajan en nutrición trabajan por un lado y los que trabajan en cambio climático trabajan por otro. Yo creo que es importantísimo que unamos nuestros esfuerzos y también a nivel de las comunidades. Y volviendo a lo que podemos hacer como individuos para reducir y elegir lo que comemos y reducir la huella de carbono, todo esto se reduce a elegir alimentos producidos a nivel local, los que tienen menos insumos, los que son menos procesados, menos envasados, para no afectar la biodiversidad y conservar los recursos naturales y reducir los residuos. Gracias. Aprovecho para destacar, cuando te presenté, no se me olvidó mencionar esta red que mencionabas, Emergency Nutrition Network, con la cual has colaborado en varios estudios recientemente y que para todos y todas puede ser es un recurso de gran interés. Los documentos son más bien en inglés, pero sobre estas cuestiones desde un punto de vista técnico, Emergency Nutrition Network, ENN. Y bueno, con esto llegamos ya al final. Nos va a ser un poco complicado ampliar preguntas. Me disculpo por ello, tanto en el público presencial como en línea, que nos han llegado muchísimas preguntas más. Existen canales, redes sociales para seguir el diálogo. Os animamos a que aprovechéis el Instagram Hub social de la Fundación La Caixa, por ejemplo, para ampliar esta conversación, este debate. También reaccionar a algo que muy afortunadamente mencionaba Andrew, que también nos llegó un comentario muy acertado también en la vía en línea, de que efectivamente somos 3 hombres varones y bueno, es una pena en cualquier evento que tenemos la gran suerte de tener a Anne con nosotros. Y solo destacar que desde la organización se hizo todo el esfuerzo, somos conscientes de esto, es algo que se intentó incidir en el balance de género y se debería hacer siempre así y no se logró del todo, con lo cual nos disculpamos por ello, al menos somos conscientes, pero bueno, podemos seguir la metáfora desde la buena voluntad a la acción. Nos hemos quedado un poco en medio. La voluntad. Y esto me da pie para ir eso destacando algunos mensajes. Esto va a ser muy complicado dado el tiempo que nos queda, pero para destacar algunos pocos mensajes, bueno, lo primero agradecer a nuestros ponentes, nuestra y nuestros ponentes. Y ese es un mensaje potente, ¿no? Pasar de la voluntad y la buena voluntad, que no es poco y está muy bien, a la acción, y esto tendría que ser un mensaje potente, ¿no? Para cualquiera sentirse empoderado con esto, hacer más y más y sentir que algo podemos hacer, cada uno en nuestro ámbito, nuestra organización, donde vivimos, y con vehemencia, como nos decía Fernando, ajustándolo a las formas más oportunas en cada caso. No volveré al ejemplo ya citado. También entender que esto tiene mucho que ver, es una reflexión más amplia, ¿no? Pero el cambio climático, de cómo la gente percibe el riesgo, y eso es algo, o sea, todos los desastres son humanos. Cuando hablamos de salvar el planeta, realmente estamos hablando de salvar los humanos que lo habitamos, ¿no? Entonces es algo social y se debe analizar de esta manera, de entender como humanos cómo se entiende el riesgo. No nos destacaba algún compañero, pues ya se entiende el riesgo, pero no se acepta aún. Entonces esto es un problema, cómo podemos aceptar y ir planteando acciones sobre esto. Muy importante que nos destacaba Andrew y Anne también en sus ejemplos, la importancia de tener un enfoque centrado en las personas precisamente.
Las tecnologías, la innovación es muy importante, pero pensar que trabajamos con y para unas personas, en este caso, desplazadas forzosamente. Y esto es lo que nos debería preocupar y que entendamos todos los retos y lo que tiene que ser nuestro trabajo con ellos nuevamente, que se haga desde su perspectiva de personas. Hemos visto, y es importante resaltarlo, el impacto diferencial del cambio climático, con muchos ejemplos, con estos mapas que nos compartías también, Anne. Geográficamente, pues vemos, si se puede decir, que llueve sobre mojado en muchos casos, que el cambio climático agrava situaciones que ya eran de por sí complicadas, ya con muchas amenazas de varios tipos. Y en estos casos pues son las comunidades, los países, las zonas en gran parte más afectadas. Aunque también, como citamos antes el ejemplo de Pakistán, pues vemos en Pakistán un ejemplo de un país con ciertas capacidades, que históricamente ha desarrollado bastantes capacidades, que a nivel económico se sitúa en una zona no la más baja, o sea, con muchos retos evidentemente, pero que es un buen ejemplo de lo que produce el cambio climático, de tener amenazas cada vez mayores, de gran escala. Esto produce que la capacidad, incluso en países como Pakistán, se ve rebasada por la magnitud de estos eventos, ¿no? El impacto diferencial también en cuestión de género, hemos comentado nuestra parte aquí, somos conscientes, pero también fundamental entender que el impacto es geográficamente diferencial, pero también en cuestiones de género, como en muchos casos, y esto se tiene que analizar y se tiene que dar respuesta a ello. Hombres, mujeres, niños, niñas, entender las necesidades distintas, los retos distintos y ver, ayudar a los que más necesidades tienen. Y bueno, nos parecieron muy interesantes, creo, los ejemplos, ¿no? Con la COVID, de entender el negacionismo, perdón, aunque en el caso de la COVID también hubo un poco, creo, ¿no? Según he podido observar, pero eso, entender frente al cambio climático, la COVID, y pues cómo movilizar a la gente y qué resistencias existen, ¿no? La dependencia, lo de Ucrania también como buen ejemplo de ver nuestras dependencias, tanto en hidrocarburos como en priorizar la alimentación de animales en vez de humanos. Y bueno, algunos ejemplos también que nos veían de los retos para todos y todas en todas nuestras organizaciones, incluido las propias Naciones Unidas, evidentemente, en desarrollar más y más mejores prácticas. Y bueno, como un ejemplo de todo lo que tenemos como tarea a partir de aquí. Muchas gracias a todos y a todas nuevamente. Los tres, el público aquí presente, el público en línea. Nuevamente tenemos herramientas en línea para seguir esta conversación, y espero que en siguientes eventos, iniciativas, podamos seguir trabajando este tema, tanto dándole vueltas como tener acciones más concretas. Sin más, dejo la palabra a José María Gil Robles, presidente de España con ACNUR, para el cierre de este acto. Muchas gracias. Muy bien. A mí me enseñaron no solo que más vale prevenir que curar, sino también que es de bien nacido ser agradecido, y por tanto quiero empezar con agradecimientos desde luego a la Fundación La Caixa por haber estado apoyándonos durante casi 20 años. Confío en que esta alianza que hemos tenido pues se prolongue durante al menos 20 años más. A Isabel y Caixa Forum Madrid por acogernos en estas instalaciones magníficas, en las que además nos habéis dado la oportunidad de celebrar alguna asamblea de España con ACNUR. A Andrew, Anne, Fernando y Camil por haber querido iluminarnos con vuestra experiencia y moderada vehemencia. A los equipos de la Fundación, de ACNUR y de España con ACNUR por organizar este evento, y por último pues a todos ustedes por haber buscado un hueco en sus agendas, los que están aquí y los que nos siguen en remoto. Su interés y la motivación por la causa de los refugiados
es el combustible no fósil y emocional que nos anima a todos a seguir. Como nos recordaba en la última Cumbre Mundial del Clima Filippo Grandi, alto comisionado del ACNUR, y se ha comentado hoy, son las personas menos responsables de la crisis climática y menos capaces de adaptarse a sus perturbaciones las más afectadas por el mismo. Por ello, solo una acción contundente y un impulso masivo de la financiación para la mitigación y la adaptación al clima pueden aliviar las consecuencias humanitarias actuales y futuras de la crisis climática sobre las poblaciones desplazadas y las comunidades de acogida. Dinero hay para ayudar a los refugiados y para atacar el cambio climático. Hay demasiado probablemente y por eso pues a veces se entierra en proyectos un poco extravagantes como pues, los que se han comentado hoy. Lo que es importante es que ese dinero se canalice hacia aquellos proyectos que de verdad importan a toda la humanidad y no solamente a unos pocos. Desde España con ACNUR vamos a seguir trabajando de la mano de Sofía y su equipo por la protección y asistencia de todos los refugiados y desplazados forzosos. Para ello necesitamos a todas y cada una de las personas que están aquí hoy en esta sala y a los que nos seguís desde vuestras casas. Porque si algo he aprendido desde que empecé a colaborar con el Comité Español de ACNUR hace unos años es que, como diría Antonio Garrigues, nuestro presidente de honor, juntos somos capaces de conseguir mucho y bueno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes y esperamos vernos muy pronto. Gracias.